Reciban un fuerte abrazo y un te quiero de parte de la familia pastoral. Les amamos entrañablemente. Cada vez que usted no puede entrar, le extrañamos. Pero también les queremos decir a todos los que por X, Y o Z no pueden entrar, que estamos orando por todos y cada uno. Gracias por estar en este momento con nosotros y vamos a orar y vamos ahora a escudriñar la palabra del Señor. La Biblia nos registra y nos deja ver varias cosas con referente a los siervos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en muchas ocasiones deja expresiones como estas: siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo. Deja varias expresiones. Tito también dice siervo de Dios, siervo del Altísimo. Y eso está muy bien. Si usted va conmigo, por decir, al Romanos 1:1, el apóstol Pablo comienza la carta diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Acaso Jesucristo no es el mismo Dios? ¿Acaso Jesucristo no es el mismo Jesús? Entonces, son expresiones que cada uno va diciendo y va entendiéndola. Pablo se expresaba de diferentes formas con respecto a su servicio a Dios. La expresión siervo de Dios, siervo del Señor, siervo de Jesucristo, siervo de Jesús, es la forma de expresar, pero todas tienen que ver con la palabra siervo. Si muchos dicen, no es que yo le sirvo a Jesucristo, gloria a Dios, pero otros dicen, yo le sirvo a Dios, gloria a Dios, le sirvo a Jesús, gloria a Dios, porque en sí le estamos sirviendo al Creador que hizo los cielos y la tierra. Entonces, la definición de siervo tenemos que entre todos irla madurando hasta que saquemos una buena conclusión. Por eso le voy a invitar, hay un pasaje en la Escritura donde nos ayuda de una u otra forma a mirar el concepto que Dios tiene acerca del siervo. Para eso lo voy a llevar al capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 25. Y dice, versículo 14 en adelante, dice, parábola de los talentos. Parábola de los talentos. Mateo 25, 14, y dice así la palabra del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que le había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien y buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no siembro, donde no sembré, y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun de lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos. Primero dice el Señor en el versículo 14, son los pasos que Dios enseña acerca de un siervo. Lo primero dice es que el reino de los cielos es semejante a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Entonces lo primero que Dios hace es que llama. Él convoca. Él escoge. Así como cuando Jesús estuvo en la tierra, dice que él iba caminando y vio a Pedro y lo llamó. Y después a Jacobo y lo llamó. Llamó a Andrés. Llamó a cada uno de los 12 discípulos, los llamó y los convocó. Y a través de toda la historia, Dios no ha parado de llamar siervos para su obra. Por ende, a mí personalmente me llamó. Y seguramente a usted lo ha llamado. Y si no lo ha llamado, todavía lo llamará. Para que trabaje en la obra de Dios. Y dice que este siervo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, Dios llama y Dios le entrega a uno responsabilidades. Le da a uno dones y talentos para que los administre. Y a él hay que entregarle cuentas. Más adelante dice que a uno les dio 5, a otro les dio 2 y al otro le dio 1. Pero hace una claridad. Dice conforme a su capacidad. Dios no le va a dar a alguien más de lo que puede hacer. A unos les dará más, a otros nos dará menos, a otros según la capacidad de cada siervo le va a dar el Señor. Y no es que, mire, cuando viene el Señor y a pedir cuentas, aparece el de los 5 talentos y el Señor le dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Pero cuando viene el de los 2 talentos, le dice exactamente igual. Porque aunque el uno traía 10 y el otro traía 4, cada uno se esforzó por dar lo mejor según su capacidad. Entonces viene una pregunta: ¿hemos dado lo mejor para Dios? Porque cada uno de nosotros tenemos capacidad para dar lo mejor. Y dice la palabra de Dios que entonces hubo uno que conocía a su Señor, que lo había visto que él era de mal genio, que era un señor que por donde lo veía el siervo no era bueno. Y dice que tuvo miedo y fue y cavó y escondió ese talento, lo que Dios había puesto en las manos. No fructificó. No dio el resultado que Dios esperaba que diera.
sino que él escondió el talento. Dijo, esto no es mío. Pues yo lo guardo, cuando el Señor venga le entrego su talento y ya me quito el problema de encima. Esto es una clase de siervo inútil. Un siervo que no quiere hacer lo que su Señor le mandó a hacer. Y por ende dice la palabra que cuando el patrón, el Señor, vino a pedir cuentas, entonces se dio cuenta y le dijo, eso no esperaba yo de usted. Yo esperaba que al menos usted fuera y guardara el dinero en el banco y el banco me pagara unos intereses. Por lo menos lo hubiera puesto a producir, al menos con intereses. Y por eso el Señor dice, échelo afuera. Este no me sirve. Porque tuvo la capacidad, tuvo el mismo privilegio que los otros, fue llamado como los otros, tenía capacidad como los otros, se le entregó una responsabilidad como a los otros, pero no funcionó. Y no funcionó por miedo o porque no quiso, o porque sencillamente dijo, esto no es conmigo. Y Dios siempre nos ha dado a nosotros talentos. Dios nos ha dado a nosotros capacidades, dones, para ejercitarlos para el desarrollo de la iglesia. Es para eso. Pero Dios va a venir un día y nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, ¿qué hiciste con los talentos que le di? ¿Qué hiciste con el don que le di? Y usted y yo tenemos que responderle a Dios. Y miren lo que dice el Señor. Mire, en lo poquito fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Para usted y para mí no es un secreto que hay muchas iglesias que tienen muchísima gente. Pues el siervo que Dios puso allí tiene el talento de multiplicarse y hacer así. Otros a otra medida. Nosotros a otra medida. Y otros a otra medida. Lo importante aquí es que estemos produciendo para el reino de los cielos. Lo importante aquí es que el talento no se esconda ni se sepulte, sino que estemos dando el resultado que Dios nos está pidiendo. Entonces, aquí vemos dos clases de siervos, unos útiles y otros inútiles. Y yo estoy pensando y estoy creyendo que usted es un siervo útil en las manos de Dios. Por eso yo le puse a este mensaje, ahora se me fue, siervo útil me serás. Porque eso era lo que quería Dios enseñar. Dice, el reino de los cielos es semejante a esto, y dio la comparación. Porque él quería dejar una verdad central. Y es que usted y yo tenemos la capacidad de ser siervos útiles en las manos de Dios. Tenga las canas que tenga, tenga la edad que tenga, sea un niño o sea un joven, estamos llamados a ser útiles en las manos de Dios. Y por eso Dios pone en nosotros talentos. Y como alguien decía allí, es un siervo es el que recoge las sillas, gloria a Dios. Porque si para eso tiene la capacidad y lo hace con excelencia para Dios, Dios mira eso y dice, en lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te voy a dar más. Y por eso una persona empieza a crecer y a crecer y a crecer, porque en lo poquito que Dios le dio, lo administró perfecto. Pero imagínese por un momento a ese siervo inútil que le dio un talento, si el Señor le hubiera dado los 5. Se hubiera perdido total. Por la negligencia. Dios no le iba a dar a cada uno más de lo que podía responder. Y Dios sabía que ese hombre podía responder por ese talento y por otro más. Por eso es que él hace la salvedad y dice, buen siervo fiel.
porque fuiste fiel en lo poquito, ahora te voy a dar más para que administre más, porque al que tiene, se le da aún más, dice. Y al que no lo ha ejercido, se le quitará y se le dará al otro. Y al que no sirve, dice, échelo afuera en las tinieblas. Tarde o temprano, usted y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y allá delante de la presencia de Dios vamos a rendir cuentas. Y Dios nos va a pedir cuentas por la obra, por los talentos, por los dones que Él puso en cada uno de nosotros. Entonces, yo le tengo la definición, según el texto, de lo que es un siervo. Útil. Escúchelo, ¿un siervo qué? Útil. Número 1. Es una persona que hace lo que Dios le pida. ¿Cómo es? Hace lo que Dios le pida. Escuche. Nosotros no podemos ir a decirle al Señor, ¿por qué me pide esto? Es lo que Dios le pida. Usted y yo estamos llamados y comprometimos delante de Dios. Le dijimos, Señor, aquí estamos para servirle. Y el Señor dice, Mauricio, haga esto. Y Mauricio tiene que hacer eso. Póngale su nombre. Tiene que hacer esto. Y resulta que Dios pone en la iglesia del Señor muchas variedades de personas con diferentes capacidades. A unos intelectuales, a otros les pide en otro punto les dice haga esto, haga aquello. Y Dios pone el querer como el sentir en cada vida para que desarrolle ese talento, esos dones que Dios le ha dado. A unos el don de servir, a otros el don de sanidad, a otros diferentes dones, el de compartir, el de ser dadivoso, pero hay que hacerlo, porque Dios va a pedir cuenta sobre los talentos y los dones que Él ha puesto en cada uno. Entonces, la definición de siervo es que es una persona que hace lo que Dios le pida. 2, que haces lo que Dios le pida sin importar lo que Él le pida. Escuche eso. Es aquella persona que hace lo que Dios le pida sin importar lo que Dios le pida. Porque a veces somos muy premeditados. Señor, yo hago esto, pero a mi acomodo. Pero Señor, que yo voy a ir a hacer esto. Por ejemplo, el Señor le dice a alguno de ustedes, oiga, Julio, Pepito, Pepita, para no nombrar a alguno de la iglesia, vaya y pídele perdón a la esposa porque la maltrataste. Señor, ¿que yo vaya? Sí, ¿no eres mi siervo? Vaya, hijo, y pídele perdón a tu papá o a tu mamá. Pídele perdón al vecino que estabas hablando de él. Pero Señor, ¿cómo le ocurre? ¿No eres mi siervo? ¿No me dijiste que me ibas a servir? Ve y hágalo. Pero Señor, es que lo que me pides va en contra de mi ego. O como Dios le dice a ese esposo o esa esposa, perdone a su esposo o a su esposa. Él se equivocó, se enredó con uno o con la otra, perdónelo. Pero Señor, es que eso es muy difícil, es que me la jugó. ¿Acaso no dices que eres mi siervo? Eso es duro. Pero si usted y yo somos los siervos de Dios, tenemos que saber que hay que hacer lo que Dios nos pida en el momento que Él lo pida, sin importar lo que Él pida.
Y a veces Dios pide que bajemos el orgullo y la altivez y hagamos cosas que para nosotros nunca la haríamos. Bueno. Una definición de siervo es que nosotros como siervos tenemos que hacer lo que Dios le pida a uno cuando Él lo pida, no es cuando nosotros lo queramos. Es cuando Él dice. Y de pronto en esta hora Dios le está poniendo en el corazón a alguno de ustedes, vaya y haga esto. Y quizá usted dice, pero ¿cómo le ocurre a Dios pedirme esto? Hágalo. Porque se supone que usted y yo somos siervos de Dios. Entonces hay que hacer lo que Dios le pida cuando Él lo pida. Y donde Él lo pida. En su universidad. En el sitio donde se encuentre. Haz eso. Y tenemos que hacerlo donde Él nos lo pida. De pronto el Señor dice, vaya y reparte esa agua de panelita, ese pan. Vaya, lleve ese mercado para allí. A veces el Señor le puede decir, mira, los zapatos que tienes, déselo a otro. Pero Señor, me los acabé de comprar. Dáselo. Porque es que somos los siervos del Señor. Dones y talento Dios nos ha dado. El Señor puede decir, bueno, tú que sabes esto, esta arte, esta cualquier otra cosa, póngala al servicio de la gente. Pero Dios, es que yo me maté 10 años, 5 años estudiando. ¿Cómo es eso que ahora voy a poner ese talento, ese don a servicio de los demás, donde quizá ni me paguen nada? ¿No eres siervo del Señor? Ahí es donde Dios empieza a mirar. Y cuando uno es fiel en lo poquito de lo que Dios le dice que haga, lo va a poner en lo mucho. Y si hoy tiene la oportunidad de compartir un pan, mañana tendrá cualquier cantidad de panes para compartir a cualquier cantidad de gente. Porque fuiste fiel en lo poquito. Y así en todo lo que uno haga. Y entonces dejemos claro la definición de siervo. Un siervo es una persona que hace lo que Dios le pida, cuando Él lo pida, donde Él lo pida, sin importar lo que Él pida. Porque un siervo tiene un Señor. Y usted y yo decimos que Jesús es nuestro Señor. Amén. ¿Será que sí? Y Señor quiere decir dueño. Eso quiere decir que Jesús es el dueño de mi vida. El dueño de su vida. El dueño de su conocimiento. El dueño de su dinero. El dueño de sus capacidades. De todo. Él es el dueño. Y como dueño Él puede disponer de usted y de mí como Él quiere. A la hora que Él quiera. Cuando Él quiere. De la forma de Él. Así usted y yo no estemos de acuerdo. Eso es ser un siervo. Y el apóstol Pablo lo había entendido y por eso eran sus expresiones. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Dios. Pablo, siervo de Jesús. Pablo, siervo. Porque él entendía que Dios lo había mandado y bien se lo había dicho el día que se encontró con él. Y le dijo, siervo útil me serás. Y tú irás y dirás y harás todo lo que yo te mando, dice. Y eso no ha cambiado. La diferencia de nombre será lo único. Que hoy el Señor no dice Pablo o Saulo
Hoy dice Mauricio. Hoy de pronto está diciendo Julie, o Mayra, David. Hoy de pronto está diciendo su nombre, Jessy. Y de pronto usted se pone a decir, pero es que yo no tengo dones o talentos. Sí los tiene. Porque Dios le ha dado muchas capacidades para desarrollar. Para el servicio de la iglesia del Señor, dice la palabra. Por eso es necesario que hoy más que nunca entendamos que el Señor primero nos llamó. Segundo, nos puso algo en las manos para que lo desarrolláramos, para que lo administráramos. Tercero, según la capacidad de cada uno de nosotros. Y cuarto, que el Señor que nos dio esos dones, esos talentos, esas capacidades, va a venir a pedir cuentas. Y que usted y yo estamos llamados, óigalo bien, usted y yo estamos llamados a responderle como el que tenía los 5 talentos o como el que tenía los 2 talentos. Pero usted y yo no podemos parecernos a ese siervo inútil. Porque siervo útil me serás. Óigalo bien. Eres un siervo útil para Dios. Con todo y su cabello blanco, o con toda su juventud, o con toda su niñez, sea hombre blanco o negro, sea mujer blanca o negro, tal como eres, Dios pensó en nuestra capacidad y dijo, ese puede, ese va a ser un siervo útil. Y usted es un siervo útil en las manos de Dios. Cuando venga el Señor, vamos a rendir cuentas. Así es que desarrolle esos talentos, desarrolle esos dones que Dios le ha puesto a cargo. Padre, te doy gracias por todos y cada uno de los siervos que están ahí. Gracias por esos siervos pequeños, por esos jovencitos. Gracias por esos ancianos. Gracias porque todos somos tus siervos, Señor. Permite, Señor, que lo que tú has puesto en nuestra mano y donde nos has puesto lo podamos desarrollar cada uno de esos dones y talentos. Y como tú dices, Señor, en tu palabra, no sirviendo como esperando ganancia, sino, Padre, sabiendo que todo nuestro servicio es para ti. Gracias porque tu palabra dice que la recompensa viene de ti. Y al que más tiene, más se le va a dar, pero más se le va a demandar. Padre, gracias por todas esas personas que están ahí. Por todos esos siervos que van a desarrollar, Señor, esos talentos. Que los van a multiplicar. Porque somos siervos útiles en tus manos. Amado Dios, que tu bendición esté con cada uno de ellos. Que tu gloria y tu respaldo esté en cada uno de ellos. Que se desarrollen esos talentos, Señor, y esos dones en cada uno de tus siervos. Gracias por el privilegio de habernos llamado. Gracias por el privilegio de haberlos puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, porque tú nos diste a cada uno según nuestra capacidad. Permite, Señor, que hoy tomemos la decisión de servirte a ti sin ninguna restricción, sin ninguna condición, dependiendo exclusivamente de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén.
Mi amada iglesia, Dios los bendiga. Espero que esta palabra haga lo que tiene que hacer para lo que fue enviada. Quiero decirles que les amamos mucho, que oramos por ustedes y que la paz de Dios los guarde en esta hora. Lo mejor está por venir. Pórtense en juicios.